de Daniel, capítulo 2. Pareciera que el futuro es el gran desafío para todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Todos quisiéramos saber un poquito qué nos depara el futuro. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero la millonada que la gente se gasta a final de año buscando alinear un poquito el futuro es impresionante. Plata en agüeros, en uvas, en maletas, en cucos, en lo oído y por haber, queriendo tener algún control de ese futuro cercano. Y si pudieran ir hasta la Conchinchina, igual lo harían, con tal de conocer un poquito ese futuro. Se gasta lo imaginable en brujos, en hechiceros, en agoreros, en magos, en astrólogos y en toda suerte de charlatanes, queriendo conocer un poquito lo que será el 2015. Y el futuro más lejano también, naturalmente. Algunos pensando en su salud, otros pensando en sus sentimientos. ¿Será que me casaré, no me casaré? ¿Se aparecerá un príncipe azul o un sapo? ¿Qué vendrá? Pero queremos conocer el futuro. Pero ¿saben? La Escritura es absolutamente categórica. Absolutamente categórica. Que nadie puede revelar ese futuro, excepto el que lo conoce, excepto Dios. Ahora, usted dice, sí, bueno, pero eso lo hacen los que no son creyentes, los que no tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo. Eso lo hacen aquellos que de alguna manera no tienen una vida comunitaria, no tienen una iglesia. Eso lo hacen esos que están fuera de la iglesia. Y yo tengo que decirle, mis amados hermanos, que no es así, que no es cierto, que eso pasa afuera de la iglesia, pero también pasa dentro de la iglesia. Esa curiosidad del corazón humano, esa curiosidad de los seres humanos por conocer el futuro, no está lejos de la vida de la iglesia. ¿O por qué creen ustedes que en este tiempo, justo en estas épocas, ese movimiento profético de adivinación casi que se ha vuelto una corriente de la espiritualidad cristiana y pseudo cristiana? Palabras como declarar, eso tienen un tinte. Yo declaro que este año serás próspero. Estamos determinando de alguna manera ese futuro. ¿Saben? El domingo pasado estuve en Ibagué con mi familia en la celebración de una de las iglesias de la Alianza. Somos aliancistas, entonces naturalmente que donde vamos, si hay una iglesia de la Alianza, yo procuro ir a una iglesia de la Alianza. En Ibagué hay 2 iglesias de la Alianza, una de muchos años y otra que maneja el director de la Red Nacional de Oración, más nuevita. Entonces, sí, ¿cierto? Ahí cerquitica. Entonces, yo fui a celebrar con el cuerpo, con los hermanos. Lo chistoso es que la iglesia estaba llena de los que habíamos ido a pasear a Ibagué. Los de la iglesia, igual que hoy, se habían ido de la iglesia, estaban en otro lugar. Y muy linda la adoración, muy especial. No estaban los pastores, había un líder encargado. Predicó un mensaje sencillo, muy bello, muy inspiracional. Y de repente, cuando se acaba el sermón, un anciano de la iglesia se levanta y dice que él va a profetizar porque Dios le ha dicho que profetice. Y yo me quedé pensando, pucha, Señor, si vas a hablar a través de este hermano, dame la sensibilidad, dame el corazón, dame el espíritu para entender y obedecer naturalmente. El hermano lee un texto diferente al que se había predicado y eso ya me empieza a preocupar. Porque yo digo, Dios es de un Dios coherente. Ahora, Dios hace las cosas como se le antoja.
Entonces uno no puede limitar jamás a Dios, pero Dios es de orden. Entonces, si Dios ha hablado a su iglesia, la profecía tendría que tener algún sabor de lo que se ha predicado. Es lo que mi mente articula teológicamente. El hermano lee un texto del Antiguo Testamento y empieza a hablar y a decir una cantidad de cosas. Y dentro de lo que dice que él profetiza que este será un año de bendición, que Dios quiere bendecir a su iglesia, que Dios quiere bendecir a su pueblo, que tendremos prosperidad, que tendremos salud, que se solucionarán los problemas de familia, que se arreglarán las relaciones rotas entre hijos y padres, padres y padres, etcétera, 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 y todo es bendición. Y entonces, bueno, termina la celebración, saludamos a los hermanos y salimos. Y ustedes conocen a Paula. A Paula, mi chiquita. Ustedes la conocen. Entonces me dice, papi, ¿qué opinas del hermano que habló de últimas? Y antes de que yo le conteste, ella responde a su misma pregunta. Dice, papi, este año nos va a ir muy bien. Papi, este año nos va a ir muy bien. Y entonces dice, pero yo no creo que eso sea de Dios, papi. Porque la vida también tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene pruebas, tiene angustia, tiene dolores, tiene enfermedad. La vida, si el hermano hubiera dicho que Dios estaría, que no nos soltaría en medio de eso, yo creería en esa profecía. Y yo, por dentro, para mis adentros, esta sí que es una profetisa. La iglesia también se encuentra hoy ahí, hermanos, anhelando adivinar el futuro. La paz no es la ausencia de la guerra. Así es. Sabiduría para enfrentar el 2015 es el tema que quiero trabajar con ustedes el día de hoy a partir del capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Entre otras cosas, quiero darles algunos daticos curiosos, solamente a nivel de contexto, así como un poquito histórico. Este libro fue el último que se aceptó dentro del canon judío. Y eso fue como 300 años después de Cristo. Fue el último libro que se aceptó. Casi que no entra. Y no entró como un profeta. En nuestras Biblias, en la distribución de nuestras Biblias, que se conocen como Biblias protestantes, pero no hay Biblias protestantes y Biblias católicas, solo que hay dos cánones que se han distribuido de manera diferente. Un canon que se hizo en Jerusalén y un canon que se hizo en Alejandría. Entonces, en el canon judío, el libro de Daniel no es un profeta, es un escrito. Es decir, que está al nivel de los Salmos, a nivel de Ruth, a nivel de las Lamentaciones. Esos libros que están allí, que sí son libros sagrados, que son libros inspirados, que se reconocen como libros que Dios inspiró, pero que en últimas, si usted llega a decir algo no tan cercano y tan certero a esos libros, pues un judío no lo apedrea. Pero si usted se llega a meter con la ley, con los profetas reconocidos, ahí sí se meten líos. Entonces los escritos forman parte del canon, son sagrados, son libros inspirados, los reconocen de esta manera, pero no a la misma importancia de la ley o a la misma importancia de los profetas grandes. Eso así como curiosidad de Daniel. Entonces, la invitación, hermanos, en este día, empezando el año, es que nuestro futuro, el significado de ese futuro, lo busquemos en el único que nos lo puede revelar. Y no lo busquemos en tendencias supersticiosas ni esotéricas, por muy buena intención que tenga el corazón humano. Porque cada vez más la iglesia seguirá siendo fusilada, seguirá siendo tentada por estos movimientos que se nos van metiendo como moda y que después resultan parte de la liturgia y parte de la espiritualidad de nuestras comunidades. Veamos la historia. La historia es fascinante, como lo hemos leído al comienzo de la celebración. Es increíble. El rey Nabucodonosor, que era el soberano, el grande, el más grande en el mundo conocido, ha tenido sueños. Inicialmente dice que una noche, en el segundo año de su reinado, ha tenido sueños. Y unos sueños un tanto
terribles, unos sueños un poco temerarios. Pero uno de esos sueños le llama la atención al tipo y lo desespera de tal manera que lo desconcierta totalmente. Y entonces él manda a llamar a los que le pueden dar la interpretación de su sueño, naturalmente. Manda a llamar hechiceros, manda a llamar astrólogos, manda a llamar magos, manda a llamar todos los sabios del momento para que le den el significado de su sueño. Cuando llegan los astrólogos, llegan los brujos, llegan todos aquellos allí a la corte real, delante del rey, el rey les dice, bueno, díganme el significado de mi sueño. Pero ¿cómo le vamos a decir el significado del sueño si usted ni siquiera nos ha contado el sueño? Y el rey, que es un tanto astuto, dice, no, pues así, ¿cuál es la gracia? Si yo le digo el sueño, pues ustedes me dan un significado y me pueden condicionar mi mente hacia ese significado, que es lo que hacen la mayoría de charlatanes hoy en día cuando nos quieren interpretar nuestros sueños. Creo que hay sueños de Dios. Yo creo que hay sueños de Dios, pero el Espíritu Santo nos da la paz y nos da la interpretación. No necesariamente tenemos que venir ante otro hermano que se cree más espiritual que nosotros. Hermano, revéleme, dígame el significado de mi sueño. Eso el Espíritu le da a uno la convicción cuando el sueño viene de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si Dios es el que revela, entonces el Espíritu nos tendrá que dar la revelación, ¿verdad? Sí. Entonces vienen los astrólogos y qué problema tan loco. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer con este rey? Nos está pidiendo el significado del sueño, pero ni siquiera nos ha dado el sueño. Total, que estos intérpretes no pueden ayudar al rey. Y miren lo que argumentan. Ellos dicen que una vez que adulan al rey, viva el rey, y que el rey no les ha contado el sueño, entonces ellos se hacen reiterativos e insistentes. Por favor, rey, coméntenos el sueño, porque si no, no podemos ayudarle. Y le dicen, nadie en esta tierra podrá darle el significado del sueño sin saber lo que usted ha soñado. Y el rey se enfurece, se sale de sus casillas y dice, pues si ninguno de los que están aquí, que se suponen son la crema innata de la sabiduría del mundo, son los que están a mi servicio y no son capaces, pues entonces que los pasen al papa, que les den piso. Y estos astrólogos, señor, pero mire, rey, es que nadie puede hacer lo que usted nos está pidiendo. Eso solamente lo pueden hacer los dioses. Pero hay un problema, que los dioses no habitan entre los hombres. Sorpresa de sorpresas. Resulta que el Dios de Israel, que el Dios de Daniel, se habita entre los hombres. Él habita entre su pueblo. Al no recibir ayuda, los manda a matar a todos, incluidos Daniel y su combo y sus 3 amigos. Ahora, ¿por qué les digo que este libro fue resistido tanto para entrar a formar parte del canon? Pues porque Daniel era reconocido como un sabio allá en Babilonia. Entonces, ¿qué era Daniel en últimas? Sabio, en este contexto que nos habla el libro, es el hechicero, es el mago, es el adivino, es el brujo. Y entonces, ¿cómo vamos a tener un libro en la Escritura donde el protagonista es uno de estos? Claro, no, yo sé que por la tradición que tenemos nosotros de las Escrituras preferimos pensar en Daniel como alguien muy inteligente. No, él pertenecía a esta corte de Nabucodonosor. Afortunadamente nos dice que era sabio. ¿Se imaginan donde abiertamente les hubiera dicho era un mago, era un adivino, era un encantador, era un hechicero? Reevaluemos toda nuestra teología y toda nuestra doctrina. Formaba parte de ese
séquito del rey. Total, que Daniel hace la diferencia. Y cuando los van a matar, vienen por Daniel también. ¿Ven que de los mismitos? De los mismitos. Vayan, maten. Y Arioc, el general del rey, dice que se llegó a donde estaban Daniel y sus amigos y venía a matarlos. De tal forma que Daniel actúa con, dice la escritura, con sabiduría, con diligencia. ¿Y saben, mis amados? Arioc, venga, pero explíqueme algo, viejo. ¿Por qué el rey ha dado un decreto tan severo? Y Arioc, pues, dice, no, es que no hay nadie que le pueda interpretar, y el señor está piedra, ese señor está chicho. Hay que hacer algo. Y Daniel de inmediato dice, no hay tiempo que perder. Si la vida mía, la de mis amigos y la de todos los sabios corre peligro, rapidito se va hasta donde el rey y le dice, rey, el rey está desencajado, el rey está vuelto nada, producto de la ansiedad que tiene por el sueño tan terrible que ha vivido. Entonces dice, ok, pero quiero que sepa Daniel que no será mucho tiempo el que le voy a dar. Y Daniel sale corriendo de la presencia del rey y se va a donde sus amigos, y sus amigos tienen la ansiedad de saber cómo le fue. Y entonces, ¿y qué pasó Daniel? Les dice, hermanos, estamos en problemas. Si nosotros no recibimos la revelación de ese sueño del rey, nos mandan a chupar gladiolo con todos los demás. De tal forma que le dice a sus amigos, a Abednego, a Sadrach, a Mesac, que les habían cambiado también los nombres, ustedes lo van a ver en el capítulo 1, les dice, hagamos una cosa, organicémonos, ordenémonos. Ustedes váyanse a orar y pídanle a Dios que nos dé misericordia y la revelación, la interpretación de ese sueño del rey. Y mientras tanto, yo me voy a dormir. Hermanos, es que hay momentos en los que el punto no es orar. Hay momentos en los que hay que actuar. Y uno diría, ay no, pues qué linda la espiritualidad de Daniel. Mientras él duerme, los amigos oran. No, pero este Daniel oraba 3 veces al día, ustedes lo saben, ¿no? Mirando hacia Jerusalén, convencido del Dios que tenía. Entonces, los amigos se van a orar y a pedir a Dios, pero claro, ¿cómo va a venir la revelación? Pues a través de un sueño, a través de una visión que él tenga. Y se va a dormir. Pues yo me imagino a Daniel tratándose de dormir, ¿no? Señor, pero que me coja muy rápido el sueño. Yo necesito, mire, Señor, tengo una noche. Si no, el rey nos va a pasar al papayo a todos. Y justo en medio de esa noche, el Señor trae la revelación a Daniel. Le muestra cuál es el sueño y cuál es el significado del sueño. Entonces, Daniel ora al Señor, y ustedes ya han leído conmigo un poquito lo impresionante de esa oración que Daniel expresa. Solamente voy a resaltar que en esa oración él declara que nadie en el mundo tiene las facultades de este Dios, que este Dios es el que revela los secretos, que este Dios es el que tiene en sus manos el curso de la historia, que quita reyes y que pone reyes. Pero además nos da un dato que es extraordinario, hermanos, que nos ayuda un poquito a la hora de hacer nuestras agendas de crecimiento para este nuevo año. Él se revela. Él revela los secretos y los misterios a los sabios, pero también a los estudiosos. Si estamos anhelando conocer nuestro futuro cercano para este 2015, ¿saben, hermanos, cómo va a venir esa revelación de lo que nos espera en este 2015? Estudiando, siendo estudiosos de los tiempos, de lo que acontece, estudiosos de las escrituras en primer lugar,
pero también estudiosos de otras disciplinas que nos ayuden a interpretar este mundo y todas las características que él va teniendo. Entonces, él revela a los estudiosos las cosas profundas y misteriosas y agradece al Señor por lo que ha hecho, por haberle revelado ese misterio para el rey, que el rey exigía. Entonces se va con Arioc, el comandante del rey, y este le dice al rey que hay uno que es sabio, que ha venido de Judá, que le puede interpretar el sueño, decir el sueño e interpretárselo. Y el rey, pues obviamente esa es su necesidad, él quiere conocer lo que ha acontecido y acepta que Daniel le interprete su sueño. Lo primero que Daniel le dice, verso 27. No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios. Escuchen bien eso, hermanos. Pero hay un Dios en el cielo quien revela los secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Entonces, ya parte de la inquietud del rey está satisfecha. ¿Qué soñé? Algo que tiene que ver con el futuro. En ese mismo momento, Daniel le continúa diciendo, mientras su majestad dormía, soñó otra vez sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás brujos, hechiceros, encantadores que habían allí, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Este Daniel es increíble. Este Daniel, uno, se rodea de los que le pueden ayudar. Dos, piensa en los compañeros, otros sabios de Babilonia y dice, no, pues sería muy fácil ahora decir, si ven como esos sabios suyos, como esos hechiceros, encantadores, adivinos, magos, brujos, no pudieron ayudarle, ¿por qué no los aniquila de una vez? Y dejamos solamente a los que sí saben y a los que reciben la revelación de Dios. No, Daniel no es ese. Daniel es justo. Por eso su nombre, Dios es mi juez. Daniel es justo, de tal manera que lo que él expresa es, vamos a salvarle el pellejo a los otros. Nadie puede hacerlo, rey, así es de que cuidado con ir a tocar a los demás. Y le interpreta, le dice cuál fue el sueño. Yo me imagino a Nabucodonosor con todo su séquito de grandeza, siendo el máximo gobernante de la tierra, en la agonía por saber si el sueño que él soñó es el mismo que Daniel le va a decir. Yo creo que allí, con sus vestidos reales, con todo su cuento, como a la expectativa, me llega a decir algo que no es de inmediato lo malo. Daniel le dice, su majestad, el sueño que usted tuvo fue con una estatua. ¿Con una estatua? Sí, claro, era una estatua. Y la cabeza era de oro, y los brazos y el pecho eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, y los pies eran de hierro y barro fundido, mezclado allí. Y usted, mientras soñaba eso, una mano no humana cortó una esquirlita, una piedrita de la montaña, que rodó, cayó, le dio en los pies a la estatua, y la estatua se hizo pedazos. Y vino un viento y se llevó todo eso, como el viento se lleva la paja, se lleva la hierba seca. Y la piedra, la roquita, se convirtió en una gran montaña que cubría
insinuar allí el profeta, hermanos. Israel siempre pensó que Dios era un Dios localito, que era el Dios de ellos. Y les está sacando de su sectarismo, les está sacando de su regionalismo y les está diciendo: este Dios es el Dios de toda la tierra. Qué maravilla este Dios, ¿no? Qué extraordinario este Dios. Listo, este es el sueño, le dice Daniel. Y de inmediato le dice: ahora le explicaremos, porque es que él tiene planes con sus amigos. Hermanos, con los de la fe tenemos que tener planes. Sí, nosotros tenemos una familia inmediata y gracias a Dios por nuestras familias, porque cuando estamos en la mala, ellos son los que están con nosotros. Pero el corazón de un hijo de Dios, de un creyente, como dice el apóstol, con los de la familia de la fe primeramente. Entonces, ¿qué hace Daniel? Dice: ahora le daremos la explicación. Involucra a sus amigos. Y le dice: mire, rey, esto es muy sencillo. La cabeza de oro es usted. Usted es el gobernante que controla todo. Dios le ha dado la autoridad sobre las bestias salvajes, sobre las aves, sobre todo. Usted es la cabeza de oro. Yo me imagino a Nabucodonosor. Sí, el oro es el metal precioso y de más valor en la época. Yo soy la cabeza de oro. ¡Wow! Pero después de usted vendrá otro reino que será el que se expresará como la plata. No será tan rico, tan valioso, pero también será valioso. Y muchos creen, mis amados hermanos, que después de eso, el reino que aparece es el reino medo. Los medos son entonces el reino de plata. Y después aparece otro de bronce, hasta la rodilla. Se cree que es el imperio medo-persa. Y dice, y después de eso va a venir un imperio agresivo, va a venir un imperio terrible, que será el imperio griego. Y la mezcla en los pies de hierro y barro serán dos reinos que se fundirán, que tratarán de hacer alianza, pero no podrán, porque el hierro y el barro, como dice el texto, no se pueden mezclar. De tal forma, mis amados hermanos, que se cree que los dos reinos que se unieron fue el imperio griego y romano. ¿Qué hicieron los romanos? Adquirieron todo lo de los griegos, aunque nunca fueron griegos, siguieron siendo romanos. Entonces, esa es la interpretación de la profecía. Pero lo importante de la interpretación es que le dice: y mientras todo esto, estos reinos están gobernando, mientras todos estos reinos piensan que ellos tienen el poder y el control de la historia, mientras eso sucede, Dios está obrando, porque la roquita que cayó es su reino en formación, es su reino mesiánico que tanto esperaban para calmar un poquito la injusticia y lo terrible que había en aquel entonces. Esa mole que se nutrió de todos esos imperios antiguos, que era la estatua representada, y esos pies mezclados que le mantenían en pie, una simple esquirla cortada de una montaña la hace añicos. Y ese es el reino de los cielos. Tres cosas, hermanos, que aprendemos de esta historia. Lo primero que tenemos que decir, una vez hemos estudiado la historia, mis amados, y que tenemos que aprender para este 2015, es que el futuro está determinado por Dios. Amén. Y entre tanto, la historia del reino se va escribiendo. Ay, hermanos, sí, que los Estados Unidos están declinando, están decayendo, y que otro imperio oriental se está levantando. Sí, ¿y qué? Si hay un reino que Dios está construyendo en medio de eso. Que el petróleo va a llegar a $20 porque los gringos quieren fregar a los rusos y a los venecos. ¿Y qué?
¿Cuál es el problema? Que llegue a $20. Que nosotros vamos a tener que pagar a $3.500 el dólar en el 2000. Pues sí, que problema para los que van a viajar entre ellos, mi hija. ¿Pero qué, hermanos? Si Dios está construyendo su reino en medio de eso. Otros imperios que vamos a ver más adelantito también se levantan y quieren amenazar el futuro. Pero Dios está al control. Segundo lugar, el futuro está determinado por Dios. Habíamos dicho, ¿no? Ok, entonces me equivoqué. Entonces les voy a decir el primero porque les acabo de expresar el segundo. La sabiduría humana se rinde ante la sabiduría celestial. ¿Qué es lo que termina reconociendo Nabucodonosor? Vean, hermanos, vean lo que Nabucodonosor reconoce. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y que quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es el que revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. La sabiduría humana, por grande, por riqueza que tenga, siempre terminará postrada ante el que en verdad tiene la sabiduría. En segundo lugar, ya les dije, el futuro está determinado por Dios y entre tanto la historia Él la está escribiendo. Pero en tercer lugar, yo creo que lo que este texto nos quiere manifestar está precisamente aquí. Lo pequeño. Todo lo que proviene de Dios comienza con lo mínimo, con lo pequeño, con lo desapercibido. Una pequeña roquita. ¿Ustedes se imaginan? Una roquita destruyendo los imperios del mundo, los reinos de la tierra. Y mucho me temo, mis hermanos, que hay un imperio en este momento en la tierra, que es el imperio de lo espectacular, que nos ha hecho perder la grandeza de lo pequeño, de lo insignificante, de lo minúsculo, de lo mínimo. Una roquita, nada espectacular, pero dentro de ella cero violencia, dentro de ella misma cero fuerza, pero eso sí, irremediablemente, absolutamente indomable. No puede ser conquistado ese reino ni vencido. Y pasaron todos estos imperios. Pasó el imperio babilónico, pasó el imperio medo-persa, pasaron los griegos, pasaron los romanos, pasarán los gringos, pasarán los chinos, pasarán todos. Y aquí estamos, predicando el mensaje del Evangelio, siendo la iglesia del Señor. Podrán querer los yihadistas, los de ISIS, querrán acabar la iglesia del Señor. Y déjenme decirles, ese es el futuro inmediato, evidente. ¿Cómo empezó este año, hermanos? Unos terroristas de Al-Qaeda acribillaron a periodistas inofensivos. Lo único que hacían era mamar gallo con sus caricaturas, nada más. Pero la intolerancia llevó a que los yihadistas de Al-Qaeda mataran a esta gente. Y eso es lo que ese es el futuro cercano, hermanos. Va a llegar un momento en que definitivamente ese imperio musulmán islámico se enfrentará a este pensamiento occidental, a este mundo cristiano. Y ya no será París, ya no será Nueva York, ya no será Washington, ya no será Suiza, será Bogotá y será todos los lugares de la tierra. Donde haya un musulmán que sepa que nosotros somos cristianos, corremos
por eso nos vamos a amedrentar. Por eso vamos a dejar de hablar y de proclamar este reino pequeñito que se ha hecho grande en toda la tierra. No lo haremos. Porque Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha puesto como lumbrera. Porque Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Lo pequeño no puede ser desperdiciado. Entonces la propuesta de sabiduría para vivir y entender el 2015. Creo que si vamos a ser coherentes con el texto, tenemos que identificar esos imperios que nos invitan a vivir sometidos y con una fe distorsionada. Creo que necesariamente, hermanos, tenemos que identificar esos imperios. Yo le voy a dar 3, pero usted, más que nadie, conoce cada imperio que gobierna su vida y cada imperio que está intentando mezclar, sincretizar su fe. Hay un imperio, hermanos, que se nos metió desde hace ya muchos años, siglos diría yo, por allá desde la revolución industrial, se nos fue metiendo poquito a poco, de manera inofensiva, creyendo que ese era el fin de la utopía humana, que se acabara la necesidad, que se acabara la injusticia, que se acabara la pobreza, que eso lo iba a solucionar todo. Es ese imperio capitalista, que hoy en día se manifiesta en nosotros, aquí en la iglesia y afuera, en materialismo. Hermano, usted puede tener 4 y 5 trabajos, vivirá esclavo de su trabajo. Vivirá esclavo de su trabajo. ¿Para qué? Para comprarme lo mejor, para comprarme lo más fino, para comprar en el mejor sector de Bogotá, para comprarme el último carro, para comprarme las joyas que quiero, para ir a pasear, porque lo mío es pasear. Y en últimas, su espíritu destruido. Ay, sí, pero yo doy para la iglesia, pues mejor no dé. Mejor no dé. Porque no podemos calmar la conciencia creyendo que acabando con mi vida, que acabando con mi familia, voy a honrar a Dios. Olvidémonos de eso, mis amados hermanos. Ese imperio está metido en la iglesia. Y creo, hermanos, que empezando el año es tiempo de evaluar. ¿De qué me sirve ganar tanto dinero si descuido a mis hijos y después se lo voy a tener que pagar a una clínica de desintoxicación de drogas? ¿De qué me sirve tener la mejor casa si mi vida está vacía, hueca, y lo único que tengo es apariencia? Ese es un imperio que está en medio nuestro. ¿Saben, hermanos? Hay otro imperio que nos somete y nos esclaviza. Y este sí que es el imperio de esta generación. Es el imperio del espectáculo. Si hay espectacularidad, entonces decimos, es que el espíritu sí se mueve ahí. Pero ¿saben? Después del concierto, después del show, la vida sigue igual, vacíos totalmente. Y ese imperio se ha metido en la iglesia. Y entonces las iglesias, antes, este púlpito era central, inamovible. En algunos lugares estaba metido, inamovible. Hoy en día no. Hoy en día la tarima, porque como hay espectáculo, entonces tiene que haber tarima y humo y luces. Y ahí me comentaba un pastor amigo, decía, iba a renunciar, va a cumplir 15 años de ser el pastor de esa iglesia local, una iglesia bellísima, una iglesia que ha bendecido mucho esta ciudad. Y me decía, no aguanto más la presión. Casi que los líderes están exigiendo que haya humo, que haya luces, que haya espectáculo, que haya show. Y él dice, yo quiero que haya palabra.
¡Qué imperio tan impresionante! Pero también está el imperio del odio, de la violencia. No solamente en la que vivimos como país. En estos días de ocio, estaba viendo una película de Cantinflas, más o menos de los años 60 quizás. Yo no sé si ustedes la han visto, se llama el 777, no el 777. Y en uno de los parlamentos que él hace, a veces nosotros decimos, no, es que habla muchas bobadas, es que dice muchas bobadas. No, pero el tipo dice unas cosas impresionantes. Y una vez él dice, pues esta es una sociedad llena de muerte, llena de crímenes, de mafiosos. Yo digo, pero está hablando, oigan, esta es Bogotá de 2015. La misma vaina. El corazón humano es el mismo y en todos los tiempos. Entonces la violencia está ahí, ese imperio está ahí. Y en la iglesia sí que se sufre, hermanos. Cuando en la iglesia la violencia aparece en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea para destruir una vida, ya sea para dañar con la lengua, ¡ay, hermanos, eso es terrible! Y ese imperio está ahí. Pero en medio de todos estos imperios, el reino de los cielos continúa edificándose, continúa progresando, continúa creciendo. Estos imperios seguirán, se levantarán otros que caerán y vendrán otros peores. Pero el mundo que se degrada cada vez más, un día el Señor le pondrá fin a esa historia. Y el pueblo de Dios ya conoce su futuro: cielos nuevos y tierra nueva. Dios sigue construyendo su reino en medio de esa realidad. Por lo tanto, somos nosotros ese reino de los cielos. Y quizás el llamado del Señor para nosotros hoy en este 2015, y para que este 2015 luzca en un futuro hermoso, hermanos, es que no nos mezclemos con esos reinos. Porque ¿qué tienen que ver la luz? La oscuridad. Y las tinieblas. Nada. Entonces, algunos hablan de cristianos carnales. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. O somos tibios, o somos fríos, o somos calientes. Pero tibios, de ninguna manera. Entonces, mis amados, no nos mezclemos. ¿Hemos identificado algunos imperios que someten nuestra vida? Los tenemos que eliminar, los tenemos que sacar de nuestra vida. Nada que hacer si queremos vivir conforme Dios nos lo pide. La intención, escúcheme bien, la intención del escritor de Daniel era que el pueblo de Dios se sacudiera, que no se sometiera a esos poderes por fuertes que parecieran, que pudieran reconocer que Él sigue obrando, que la historia le pertenece. El mensaje del cielo para nosotros hoy es el mismo. Resistan en este 2015, porque estos imperios van a querer someterlo, esclavizarlo, destruirlo. Resistan en este 2015. No se sometan a esos imperios del odio, del egoísmo, del materialismo, de la violencia. Por el contrario, resístalos, porque eso es lo que nos dice el Apocalipsis. El que resista hasta el fin, ¿qué pasará? Recibirá recompensa, ¿verdad? Y por último, hermanos, para enfrentar con sabiduría este 2015, no desperdicie la economía de lo mínimo, de lo poquito, de lo pequeño. ¿Saben? Ahí a veces es donde más fidelidad aprendemos. Cuando no hay y hay que tasar. Cuando no hay y hay que ver cómo Dios suple. Ahí aprendemos, ahí conocemos. Y a veces, hasta cuando no lo aprendemos, no podemos superar esa etapa, ese estadio de la fe. No desperdicie, hermano, lo pequeñito. A Dios le fascina revelarse, empoderarse para mostrarnos su gloria desde lo poquito. Ahora, ¿que nos disgusta? Pues claro que sí.
porque quisiéramos lo grande, lo espectacular. Quisiéramos que sin Salavini todo estuviera solucionado. De lo poquito. Así se manifestó en el mundo, como un bebecito, un espermita del Altísimo en el vientre de una niña, de un adolescente. Lo poquito. Vivió en medio de la escasez. Un día le pregunto: ay, Señor, yo quiero irme contigo, yo quiero vivir contigo. Pero quiero que sepa que el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostarse. Las zorras tienen guaridas, pero ni una piedra. Lo poquito. La economía de lo poco. ¿Y saben aún más? Estableció una iglesia con 12. Poquitos. No, pero es que yo quiero las masas, yo quiero las multitudes. Lo poquito. Qué lindo sería que ese sueño inicial de ser una red de iglesias que adoren al Señor, donde se predique la Escritura, donde se pueda adorar al Señor con integridad, lo pudiéramos cumplir. ¿Para qué edificios? ¿Para qué estadios? Lo poquito, pero con calidad. Queremos saciarnos, queremos embriagarnos de poder hasta no más. Pero ahí no está la seguridad. Parece que Dios se especializa en lo insignificante. Así como entró al mundo, así se fue. Y nos enseñó el valor de lo poquito. Por eso no me preocupan los números, hermanos. No quiero números. Sí quiero una iglesia sana, sí quiero una iglesia saludable. Y quiero que, si Dios nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da el poder en este 2015, que por allá en el 2017 o en el 2020, una comunidad de puerta abierta vaya para fundar otra iglesia en otro lugar. Eso sería lo ideal. Yo mismo me puedo ir feliz, encantado, para fundar otra comunidad. Eso sería el ideal. Números así vale la pena. Un grupo metido, eso solo sirve para sustentar presupuestos, nada más. ¿Saben qué sí me preocupa, mis hermanos? Lo que sí me preocupa es su santidad, su crecimiento, su identidad con Dios, su identidad con la comunidad, su compromiso con el reino. Eso sí me preocupa, porque la Escritura me ha dicho que yo soy guardián de estas almas y que Dios me pedirá un día resultados. Y yo, ay no, Señor, es que esas ovejas, la verdad, estaban como disfrazadas. Es que no eran ovejas, es que eran cabros. No, Señor. Yo le di dones, yo le di talentos, yo le di autoridad, yo le di la oportunidad de que su voz, su garganta, fuera la que proclamara mi palabra. Los enseñó, los guió, los instruyó. No, Señor, es que me da vaina que se fueran, y los diezmos y las ofrendas. Por eso ni diezmos pedimos, hermanos. Eso es responsabilidad de ustedes. A mí me importa su santidad. A mí me importa su compromiso con el reino. Y no dejaré ningún día en este púlpito, hermanos. Mientras Dios me tenga como pastor de esta iglesia, no dejaré nunca en este púlpito de preocuparme por su santidad, de preocuparme por su compromiso, de preocuparme por su comunión con Dios y con su reino. Este 2015 luce muy bello, hermanos. Vamos a crecer más espiritualmente. Si Dios trae almas, maravilloso. Y eso lo va a hacer en la medida en que ustedes modelen, testifiquen el nombre del Señor y sean los brazos, sean los pies, sean el corazón de Dios. Eso es así de sencillo. ¿Cuál es la estrategia? Esa. Una vez estén, entonces ya con los dones que Dios nos ha dado, los ministerios que tenemos, entonces confirmaremos a esas personas y se salvarán y etcétera. Y el reino continuará. Pero creo que sí, hermanos. Lo pequeñito tiene que hacerse